Bueno, buenas tardes. Estamos en un horario así porque hemos convocado a las 7 a unos, a las 7:30 a otros. Así que vamos a hacer a las 7:25. Yo alargo un poco, les doy un poco de chance a ustedes que llevan ya desde las 7 aquí sentados y esperamos a los de las 7:30 que escuchen a los protagonistas y no a mí, que yo soy circunstancial, porque Dani me ha pedido que les presente. Yo soy Federico Bulloro, el director cultural de la Fundación. Y para mí la verdad que es, bueno, esto parece que es como muy manido, que es todo un honor estar aquí para presentar este libro, etcétera, etcétera. Pero encima es verdad, porque a Dani lo conocí hace muy poquito en una presentación aquí con Beatriz, que nos conocimos entre monstruos y de pronto un monstruo viene aquí a presentar su segundo libro de poemas, aunque escribe mucho a diario y habla muchísimo. Y además también, sin duda alguna, es uno de los grandes referentes ecuánime, como decía en una entrevista. Me ha gustado el concepto ese de ecuánime, el que dice eso, como un moderado blando de estos, ¿no? Me gusta decirme o definirme como moderado radical, que esa te la regalo. Es decir, radical en los pensamientos, moderado en las formas. Así que con lo cual me ha alegrado muchísimo. Yo voy a hablar poco del libro. Pero sí que me apetecía, porque Dani me lo ha pedido el que pudiera dar unas palabras, pero me apetecía hacer alguna reflexión sobre lo poco que conozco del libro, porque no he podido leerlo completo, pero sí de algunas reflexiones y de escuchar a Dani y de la conversación que tuvimos en otro de los libros, ¿no? Fíjense que el otro día que teníamos a McCartney aquí en el concierto, oía el otro día un programa de radio que decía que hay un post-McCartney y un pre-McCartney y un post-McCartney, que el mundo después del concierto se llevó sin duda alguna a otro nivel, ¿no? Entonces, hablar de los Beatles me ha sorprendido mucho en una entrevista que le hacía Christian, precisamente para hacer la presentación, de que no está pensado el libro primero en los música, esto supongo lo comentarán después, sino que se hace primero los poemas y de pronto aparece la música, ¿no? Entonces yo creo que en esa reflexión me parece muy interesante, sobre todo de cómo al final esa música está permanente aquí, ¿no? Hay una frase en una de las entrevistas que se habla, o de una de las reflexiones del libro, que dice que a través de estos versos podemos cantar nuestros recuerdos, ¿no? Esto me recordaba una frase de Joaquín Sabina, una canción que dice que bailar es soñar con los pies, ¿no? Es decir, quizá en este poemario tenemos esas dos partes, tenemos la música, tenemos el sentimiento, tenemos el poema, y que por lo tanto tenemos sin duda alguna esa visión 360 de lo que es sin duda alguna la cultura, el arte y las emociones. En la entrevista que le hacía Cristian hablaba Dani de uno de los poemas de Luz. Tengo que decirte que de los que he leído es el que me ha gustado, entonces con lo cual que coincidir con el autor me parece más interesante, ¿no? Y además con dos reflexiones, ¿no? La parte científica y la parte emocional a través de los poemas, ¿no? Hay una cuestión de la luz, los astrólogos, sí creo que son los astrólogos, hablan de la luz, de la luz que se produce cuando se implotan las estrellas. Las estrellas saben que no explotan, sino que implotan, es decir, que hacen hacia adentro, y que la luz que se genera es tan fuerte que apaga todo lo que hay alrededor de ellas, ¿no? Entonces se dice que se habla de la luz de la oscuridad, que es todo lo que se produce alrededor de esa luz, que sin duda alguna es el nacimiento de una estrella, ¿no? Y que sin embargo se está produciendo más energía que está siendo apagada por esa luz que lo apaga todo, ¿no? Un poco lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, viviendo que ese momento de luz o de mala luz está apagando toda la grandeza que se está produciendo, como es este libro o como es las reflexiones que se producen en este libro. Yo creo que es importantísimo que a través de la cultura, Ortega hablaba, digo lo de Ortega porque trabajo en la Fundación Ortega, y si no meto Ortega en cada una de las presentaciones luego no me pagan, entonces con lo cual siempre hay que meter el cliché de Ortega por esto, ¿no? Él hablaba de la Facultad de Cultura. La Facultad de Cultura es esa connivencia o esa conexión entre la ciencia y la literatura, o la ciencia y el arte, ¿no? Es ese concepto que sin duda alguna tendría que ser esta humanidad. Ya me he alargado suficiente para que sea las 7:30, entonces pueda aprender o sea, dando cuenta, esto es todo un circunloquio para poder llegar a las 7:30 en punto y poder dar inicio a esta presentación. Dani, mil gracias por venir aquí a la Fundación a presentar el libro. Cristian, bienvenido a la Fundación. Espero poder verte más veces aquí, que esta es tu casa. Y sin duda alguna vamos a disfrutar
como bien dicen, de estos poemas que además saben a música y saben a sentimiento, como decía David Sumer en la presentación que hicieron juntos. Así que el escenario es vuestro. Porque ha habido la confusión con el horario, totalmente achacable a Dani. La culpa totalmente culpa mía. La culpa es de Dani completamente, o sea, cúlpenle a él, los que han tenido que esperar. Que yo soy como Coldo con el WhatsApp, empiezo a mandar a discreción y no sé ni lo que digo. No, además hemos venido corriendo y hemos llegado ahogados. Vicente Ferrer, el jefe nacional del diario, que está allí, hemos venido corriendo porque pensábamos que llegábamos tarde y hemos llegado aquí, no, pero es 1:30. O sea, yo ya lo he dicho, que los periodistas no estamos diseñados para correr. Bueno, Dani Ramírez, supongo que todos los que estáis aquí ya lo conocéis, pero Dani Ramírez es periodista, es escritor, tiene 32 años, envidiable, es de Pamplona. Envidiable también. Envidiable también. Es alto, es guapo, lo tiene todo bueno. Por cierto, si tuvieras que renunciar a una de esas cosas, ¿cuál sería? Alto, guapo, de Pamplona, periodista, escritor, joven. Hombre, a lo de ser periodista renunciaría ahora mismo. ¿De verdad? No, es broma, joder, me lo pones muy difícil. Es como si tengo que renunciar a uno de los Beatles. No renuncio ni a Ringo, vamos. Bueno, él es jefe nacional del Español, trabaja con Carlos Alsina en Más de Uno, está en lo de Ferreras en La Sexta, y es alguien peculiar. Déjame que explique un poco cuál es tu papel en el diario. Él parece joven, pero es un hombre de la transición. Él, cuando en el diario tenemos que entrevistar a alguien de más de 90 años, el escogido es Dani. Él vive en los tiempos de la UCD y del CDS, y de hecho dice, yo tengo más fuentes en la UCD que en el PSOE o en el PP de ahora. Es verdad, sí. Explica esa anécdota, lo que dijo un día Pedro J. No, que me acuerdo... Bueno, hay dos anécdotas relacionadas con eso. Una que un día no me acuerdo qué pasó de la UCD o se había muerto alguien y entonces Pedro J gritó en la redacción, llamad a Dani Ramírez. Y dice, coño, si tenía 25 años o 26 y había que escribir la UCD. Y la otra es que un día me encargó el director una historia del gobierno actual. Y entonces yo le dije, no sé si me van a coger el teléfono hoy, pero lo intento. Joder, coño, hay que intentarlo, joder. Y le dije, director, sí, tengo más fuentes en el gobierno de la UCD que en el de ahora. En fin, bueno, y este libro que presentamos hoy es el quinto libro. Yo no sé de dónde sacas el tiempo para escribir todos estos libros, pero 5 libros con 32 años no está mal. Vas a acabar como César Vidal, a 3 libros por año. El libro es una recopilación de poemas ligados con canciones de los Beatles. Y lo de los Beatles también encaja un poco en lo de la UCD, porque tú no has escrito sobre las canciones de Rosalía o de Bad Bunny o Karol G, no, los Beatles, que es una cosa... De hecho, en una entrevista, he visto una entrevista tuya en la que hablabas de tu tío abuelo, crítico musical, y decías, mi tío abuelo era muy moderno, él defendía a los rupturistas, ¿no? Y yo pensaba que ibas a decir, yo qué sé, en su época, Elvis, eres Stravinsky, o sea, para ti rupturista es Stravinsky. ¿Te gusta alguien posterior a los años 70? Recuerdo una anécdota cuando estaba de becario en la emisora de Onda Cero en Navarra. Mi jefe de entonces, Javier Lorente, un día, me acuerdo que, no me acuerdo de qué estamos hablando, entonces me gritó, joder, tienes que leer a los vivos. Y digo, pues tienes razón. No, es verdad que yo me encuentro siempre más cómodo con las referencias de esa época, quizá también porque desde niño, cuando yo creo que empiezo en una casa donde casi todo era música y donde todos, no de manera profesional, pero donde todos se dedicaban un poco a lo que podríamos llamar de manera rimbombante la creación, es decir, mi padre dirige un coro, mi hermana mayor toca el violín barroco, mi hermana también iba al conservatorio, hermano también y tal, entonces donde había, digamos, se vivía de manera natural lo que podemos llamar la creación, ¿no? El coger un instrumento y ponerse a hacer algo, ¿no? Y en esos momentos mis referencias culturales son las que me dan mis padres en casa, que son los cómics del Jabato, del Capitán Trueno, los libros de los 5, los 7 secretos, que claro, son referencias que
son de generaciones anteriores a la mía, pero claro, yo soy un niño que lo vive como que eso es suyo. Y entonces yo voy creciendo con esas lecturas, con esa música también que sonaba en mi casa y entonces luego voy, digamos, haciendo ese camino y como al final todo es como un poema muy bonito que ha sacado ahora Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Que es uno de mis maestros, que tiene un verso que dice: al final solo importan las cosas del principio, o también lo de Machado, de estos días azules, este sol de la infancia, como luego todo en el fondo siempre es el principio. Claro, mi principio es el mismo que el de la generación de mis padres, ¿no? Y en términos de música, de cultura, etcétera. Bueno, no os he dado las buenas tardes y sobre todo muchas gracias a la Fundación Ortega y a mis compañeros del Español que han organizado el acto. Yo siempre tengo un poco de miedo, creo que es la tercera vez que subo a un escenario de esta fundación. Siempre tengo una sensación un poco extraña porque, joder, claro, esto es el legado de Ortega y Marañón, ¿no? Entonces tengo siempre cierta sensación de profanación, ¿no? De que me subo aquí y digo, ¿qué coño voy a decir yo, Ortega y Marañón? Pero como ahora están muy de moda todo esto de las exhumaciones y tal, el asalto a los cementerios, bueno, estamos, mira, ¿ves? Ya tengo una referencia al hilo de los tiempos. Tienes el síndrome del impostor, ¿no? Claro. Que lo tenemos todos. Oye, ¿de dónde surge la idea del libro? ¿Cómo surge la idea de un libro de poemas basado en canciones o que parten de canciones de los Beatles? Bueno, yo desde hace bastantes años, no sé, diría 8 o 10 años, llega un momento que empiezo a ver ciertas cosas en la calle, imágenes, anécdotas, historias, ¿no? de desconocidos, pero también de amigos, de amor, etcétera. Que yo veo que no tienen encaje en las cosas que hago, ¿no? En el periódico, aunque a veces cuando te mando la columna dices, joder, pero coño, ¿por qué no escribes de Aldama y tal? Y digo, joder, pues no sé, es que estaba con la cabeza en esto. Es que Cristian es el jefe de opinión del periódico, entonces cuando yo le voy a mandar la columna me dice, ¿de qué escribes hoy? Entonces digo, pues Cristian, mira, estaba viendo un atardecer y tal, y había un tal, no sé qué, y me dice, coño, joder, está declarando Aldama en el Supremo, ¿no? Y al final, bueno, hago un equilibrio. Somos un diario, ¿no? Claro, hablamos de noticias del día. Sí. Hago un equilibrio, entonces hago una de Aldama y otra de Arena, ¿no? No, pero al final veía determinadas escenas que no encajaban en las cosas que yo hacía en el periódico, en la radio, etcétera, y pensé en vehicularlo a través de la poesía y empecé a probar, a estudiar, a leer. Siempre había leído poesía, pero a leer todavía más poesía y a intentar aprender las reglas de la métrica y empecé a escribir poesía. Este es el segundo libro de poesía y siempre es una poesía muy cotidiana, ¿no? Muy poco abstracta. Lo que pasa es que este libro tiene una peculiaridad, que es eso de los Beatles, porque lo más difícil de escribir un poemario es el hilo conductor, ¿no? Si escribes una novela o tú el ensayo que acabas de publicar, pues el tema ¿cuál es? En tu caso, el tema de Ayuso, ¿no? Y está claro y vas a eso. En el poemario hay poemas de muy distinta temática y siempre es muy difícil encontrar el hilo invisible con el que coserlos. Entonces yo cuando terminé de escribir el poemario y lo estuve repasando, hubo una cosa que me gustaba, que era que todos tenían cierta luz. O sea, incluso aquellos que eran más nostálgicos o aquellos que podían hablar de pérdida o de dolor, tenían siempre cierta luz, ¿no? Y entonces yo pensé, ¿cuáles han sido las cosas más luminosas que me han pasado en la vida? Y dije, bueno, pues una de ellas, las canciones de los Beatles. Y entonces se me ocurrió esto de volver a trabajar en el libro desde el principio, repensando esos poemas, y entonces cada poema tiene relación con una canción de los Beatles. Entonces el poema tiene su título y luego hay un segundo título, que es la canción de los Beatles, y unos versos traducidos por mí libremente al castellano de esa canción de los Beatles. Uh-huh. Yo cuando te hice la entrevista, ¿te acuerdas? Te pregunté cómo definirías el libro, los poemas del libro en una sola palabra, y yo te dije que yo lo definiría como nostálgico. A mí lo que me transmite el libro es nostalgia, pues no en un sentido señor mayor que le chilla las nubes, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor y tal, sino una nostalgia como de nube de algodón, ¿no? Pero tú dijiste luminoso. ¿Podrías desarrollar? O sea, es que yo creo que hay dos tipos de nostalgia. Una, la más común, que es entender la nostalgia como una manera de regresar a los lugares donde hemos sido felices y quedarnos ahí estancados, ¿no? Y pensando, joder, qué feliz fui. Y yo creo que en el libro la nostalgia está entendida desde un punto de vista más revolucionario, en el sentido de que es una manera de volver a los momentos felices y coger esa luz y proyectarla sobre el presente que estás viviendo y sobre el futuro que va a venir, ¿no? Y entonces hay una
hay una relación entre los momentos del pasado y el presente que va viniendo. Y por eso decía que no es una nostalgia entendida al uso, creo, sino una nostalgia más revolucionaria en el sentido de proyectarla con luz. Hay una cosa curiosa, me decía Summers en una de las presentaciones que hicimos, dice, hay algo, decía él... Summers es el cantante de Hombres G, que hay una cosa muy curiosa que pasa, decía, hay una cosa muy curiosa que pasa a los 30 años, dice, porque, joder, yo ahora tengo 60... escribo mis canciones y parezco más joven que tú. Dice, pero cuando yo tenía 30 años, escribía con el mismo tono que lo haces tú. Y él decía, no sé si es porque estrenas una década en la vida en la que ves los 20 mucho más lejos que cuando los miras cuando tienes 40, en el que empiezas a asumir ciertas responsabilidades, ¿no? Yo termino el libro, lo entrego cuando sé que voy a ser padre. O sea, están pasando muchas cosas muy rápido que generan un abismo muy grande entre la década inmediatamente anterior y la que estás viviendo, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que cuando cumpla 40, en la década de los 30, habrán pasado cosas desde el punto de vista vital menos importantes que las que me están pasando ahora en relación a los 20 años, ¿no? Luego también está la famosa canción de Serrat, ¿no? De Ara que tin 20 anys, ¿no? Que es muy bonita y que creo que también está en el imaginario con el que yo he escrito este libro. Todos los referentes que das... ¿Has visto? No hay ni uno... Sí, no hay ni uno posterior al 92, o sea... oye, lo de poner a competir tus poemas con canciones de los Beatles, sí. Eso también te lo pregunté en la entrevista, es un poco presuntuoso. Claro, eso se puede hacer, eso sí que se puede hacer con 30 años. No has tenido luego te entra más vergüenza. No, y además es una muy buena estrategia comercial, porque la poesía, que es uno de los géneros que ahora más complicados, mucha gente me dice, bueno, ¿por qué escribes poesía? Y tal, digo, no sé, como tampoco vivo de esto, pues la escribo porque me gusta, ¿no? Pero es verdad que con el tema de los Beatles ha ocurrido una cosa muy bonita, que mucha gente que le gustan los Beatles de distintas generaciones se acerca al libro por los Beatles, no por ser yo o la poesía, y eso, bueno, pues genera una situación muy bonita, ¿no? De que luego te escribe gente distinta de ahí y te dices, eso que cuentas a mí también me ha pasado, ¿no? Que es a mí la poesía que más me gusta, la poesía que tiene efecto espejo, ¿no? Hay otros referentes, no sé, por citar alguno vivo, Carmelo Iribarren, ¿no? O Luis Alberto de Cuenca. Hay una poeta uruguaya que me gusta muchísimo, se llama Idea Vilariño, un mexicano, Jaime Sabines, Szymborska, ¿no? O sea, son siempre poemas que escriben sin demasiadas abstracciones, pero hay siempre como una especie de rebote, ¿no? De boomerang, en el que tú estás leyendo algo y parece que te ha pasado a ti, ¿no? O sea, eso de escribir sobre lo cotidiano es a mí lo que más me interesa de la poesía. Hay un dramaturgo, bueno, hay dos. Los dos dramaturgos contemporáneos que yo más leo son Ignacio Mestoy, que está aquí, y Sanchis Sinisterra. Porque los dos escriben sobre temas de la memoria que me interesan, ¿no? Y recuerdo que Sanchis Sinisterra, en una entrevista para el periódico, esa sección que mencionabas, hicimos también una con Ignacio y tal, Sanchis Sinisterra me recomendó un poeta que yo no había leído, Miguel Labordeta, hermano del famoso José Antonio Labordeta, que me decía, fue mi profesor en Teruel y está injustamente olvidado, y me recomendó un poema, ¿no? Y había un verso en ese poema de Miguel Labordeta, que no sé si voy a saber decirlo en su literalidad, pero que más o menos venía de decir, cuanto toques sagrado vuelve lo natural, vuelve sagrado lo que toques natural, ¿no? O sea, es decir, básicamente lo que decía Labordeta era las cosas sagradas, las grandes cosas de la vida, ¿no? Los grandes misterios, la trascendencia, la muerte, etcétera, hay que aterrizarlo, o sea, para poder disfrutarlo. Y luego, en cambio, la segunda parte, que es la que más me interesa a mí, las pequeñas cosas, ¿no? Pues no sé, yo empiezo el libro con un poema que somos los 4 hermanos corriendo alrededor de una mesa de cristal con la música de los Beatles puesta, ¿no? Esas pequeñas cosas hay que hacerlas sagradas, ¿no? Entonces yo con esa segunda parte del verso de Labordeta lo tengo mucho en la cabeza cuando escribo, de poder capturar pequeños instantes, pequeños momentos felices, que lo apunto corriendo en la libreta que llevo también para trabajar para el periódico, apunto ese instante para acordarme y luego a partir de ahí voy sacando el poema. Una pregunta, ¿tú escuchas a los Beatles o sea, todo el disco entero de corrido o escuchas canciones sueltas? Te lo pregunto para saber si la gente debe leer tu libro de principio a final o puede picotear de poemas sueltos. Mira, ahí sí puedo decir algo en favor de mi juventud, que es que
con David Summers de Hombres G, la conversación al principio se atascaba porque él me hablaba de discos de los Beatles. Y claro, yo ya, mi generación no ha escuchado los discos de los Beatles, ha escuchado las canciones y se ha ido haciendo sus propias listas de reproducción, etcétera. Entonces, claro, Summers me decía, no, pues en el disco tal, oye, hay un recopilatorio Oldies but Goldies y no sé qué y tal. Y yo no tenía ni puta idea de lo que me estaba hablando. Porque yo tengo mi selección de las canciones de los Beatles y claro, al escribir el libro y al repensarlo y elegir la canción para cada poema, yo no buscaba el disco, buscaba la canción. De hecho, en mi casa la única aproximación, que era todavía cuando era niño, que sí que escuchábamos los discos, la única aproximación que había en formato disco era el recopilatorio azul y el recopilatorio rojo. Esas eran mis dos únicas referencias y todavía hoy sé que White My Guitar y Jelly Whips están en el recopilatorio azul y Si Love You está en el recopilatorio rojo, y así con todas las grandes canciones sé si están en el rojo o en el azul, pero no tengo ni idea de los discos. Vale, o sea que se puede escuchar, o sea, se puede leer en orden totalmente libre. Somos liberales, Cristian. Somos liberales. Cada vez menos, ¿eh? Sí. ¿En el periódico dices? No, hombre, en el periódico sí. No, hablo por mí. Vale. Oye, el libro empiezas con la canción más odiada de los Beatles, Obladi Oblada, que es horrible, es la peor canción de la historia. Sí. ¿Por qué escoges esa canción que todo el mundo odia? Sí, todo el mundo, los fans así más puros de los Beatles, siempre me dicen eso, ¿no? Dice, joder, es que esa canción no está a la altura de los Beatles, es muy mala y tal, todo el mundo la odia. Y a mí es una canción que me gusta mucho, que habla de ese poema, ahora lo leo para que veáis un poco el tono del libro, y yo la elegí porque es una canción que si tú se la pones a un niño, lo enganchas a los Beatles rápidamente, porque es una canción que el niño la puede cantar, una canción infantil. Claro, desde el principio. Entonces yo creo que es una canción que no, o sea, no sé con qué destino ni con qué objetivo la escribieron, pero para mí es una canción muy bonita porque, o sea, los Beatles no es tanto la canción, la música a estas alturas ya, sino los recuerdos que nos trae y los lugares a los que nos lleva, ¿no? Fíjate, hubo un debate muy interesante en la redacción cuando salieron a la venta las entradas de Paul McCartney, y entonces algunos decían, oye, y tenían razón, decían, oye, joder, si Paul McCartney, coño, cantamos nosotros mejor ahora a Paul McCartney que el propio Paul McCartney, ¿no? La voz que le queda, ¿no? Y entonces esas personas se inclinaban por no ir al concierto, y había otros que decíamos que sí, que había que ir al concierto, ¿no? Y entonces yo cuando estuve el otro día en el concierto de Paul McCartney, es verdad que la voz, él sufría mucho, sobre todo los agudos, se los suplía la banda y tal. Me sorprendió muy para bien físicamente cómo tocaba los instrumentos McCartney, es una pasada con sus 82 años cómo tocó el ukulele, que fue muy emocionante porque tocó Something de George Harrison con el ukelele que le regaló George Harrison, y sacó el ukelele al escenario, que se veía muy ajado y tal, por el paso del tiempo, ¿no? Y fue un momento muy, muy especial, ¿no? Y luego cómo tocaba el piano, cómo tocaba el bajo, cómo tocaba los solos de guitarra, esa parte fue muy interesante, ¿no? Pero en el concierto de los Beatles, o sea, de Paul McCartney, lo que más me gustó fue ver la cara de la gente. O sea, cuando yo miraba la gente, yo miraba a la gente que tenía alrededor, veía que todas esas personas en el cinematógrafo de la memoria estaban proyectando historietas similares a las que yo he escrito, por ejemplo, en este libro, ¿no? O sea, es decir, que lo que yo cuento en este libro, ya lo veréis, cada uno tiene sus particulares historias muy parecidas a estas. Y fue muy emocionante que cuando sonaba tal canción sobre todo las de los Beatles, no las de McCartney en solitario, de repente veías que las personas las vivían de distinta manera. De repente uno se emocionaba mucho con Can't Buy Me Love, otro se emocionaba muchísimo cuando tocaron aquella primera grabación de los Beatles, que ni siquiera... Aquella primera canción que interpretaron, pero que ni siquiera la llegaron a grabar. Cuando tocaron, por ejemplo, I've Got a Feeling, que puso lo que hace la inteligencia artificial, no puso a John Lennon cantando, y entonces pudieron cantar otra vez McCartney y Lennon juntos, pero todo lo que pasaba por la cabeza de las personas que estaban allí, para mí fue lo más emocionante del concierto de McCartney, ¿no? Las colectividades en general suelen ser muy peligrosas, pero fue una colectividad muy, muy bonita de vivir y de experimentar. Y, oye, una pregunta, ¿cuál era la edad media más o menos de los asistentes al concierto? No lo pregunto irónicamente. No, de verdad, pues se ríe, pero no lo pregunto. Fíjate, yo con la gente que estaba alrededor, había más gente de mi edad que gente más mayor,
Y luego una cosa que me llamó mucho la atención en ese concierto, y es que hubo muchos menos móviles de lo normal. O sea, yo igual soy un idealista, igual soy demasiado fanático de los Beatles, pero yo tengo la sensación de que quienes hicimos el esfuerzo de pagar la entrada, eso no es un concierto barato, y fuimos allí, tengo la sensación de que íbamos a una cita con la historia. Suena como una locura, pero para mí yo fui a ver a McCartney como una cita con la historia. O sea, yo es el personaje más importante de mi vida con el que he podido compartir espacio-tiempo. Probablemente no hay otro igual, ¿no? Y entonces yo estaba como en un lateral y veía a toda la gente que estaba de pie en pista, y la mayoría de veces en los conciertos está todo el mundo con el puto móvil, ¿no? Grabando el vídeo, con la lucecita del móvil, con no sé qué. Y fue un concierto en el que había muy pocos móviles grabando vídeos, etcétera. Había gente, pero muchos menos que en otros, ¿no? Y creo que eso había en el ambiente esa sensación de hacer sagrado lo natural, ¿no? Que decía antes del verso de la bordeta, ¿no? Fue muy emocionante. Bueno, simplemente vivir el momento, no de grabarlo para colgarlo. Claro, o sea, que la gente estaba más viviendo el momento, ¿no? Decir, oye, no quiero grabar el momento, quiero estar viviendo lo que estoy viendo porque es único, va a ser irrepetible, ¿no? Claro. Probablemente en España no volvamos a ver a McCartney. Claro. Uno de mis poemas preferidos del libro es el que encabezas con Yesterday, y hablas de los rasgos de la juventud, y hay uno de los rasgos que tú citas, que es comer helado en invierno, que es algo que hacen los niños y los adolescentes, y que a los padres pues los ponen del revés, ¿no? ¿Tú has empezado a tener esos rasgos de padre, de ponerte nervioso con cosas que hacías de pequeño? ¿O todavía no tiene edad tu hijo como para...? Bueno, mi hijo, que aprendió a andar ayer, hace una cosa que me pone enfermo, que es que él sí, ayer aprendió a andar, o sea, la vida es así. Y no, entonces él en la biblioteca que hay en casa, yo lo único que le he prohibido es eso, ¿no? Que coja los libros porque los destroza. Entonces él, ahora que aprende a andar, va por los libros, nos mira a su madre y a mí, dice no, y entonces luego los coge y ya intenta cargarse, entonces vamos corriendo y se los quitamos. De momento es la única cosa que me ha dado pie a sentir eso, ¿no? Pero ahora que me decías eso, ¿qué rasgos, qué cosas sientes, ¿no? del paso del tiempo en ese poema que también hay otro verso en el que cuento que tuve un Walkman, que eso, teniendo 32 años, ya te hace una persona muy antigua y te sitúa más cerca de los que tienen 60 que de los que tienen 20. O, por ejemplo, hay otro poema en el que hablo de que un día voy a Pamplona y veo que han derribado el cine de mi infancia, ¿no? El cine donde yo vi todas esas grandes películas, donde das tus primeros besos, donde vas con tus amigos la primera vez por la noche, etcétera, lo han derribado, ¿no? Y el impacto que sientes es tremendo, es brutal, ¿no? Es como si te amputan algo, ¿no? Y sí, lo de comer helado en invierno lo sigo haciendo. Hay un poema en el que hablas de Teresa, eso también te lo pregunté en la entrevista, en el que hablas de Teresa y dices que cuando os conocisteis, ella bajó de un 9 a un 7. Y yo lo interpreté como que cuando os conocisteis, pues ella había tenido un novio de Pamplona, un pibón de Pamplona, y que era un 9, y que entonces cuando te conoció bajó un 7, y digo, mira qué humilde. Lo entendiste de una manera muy cabrona, claro. Y resulta que no, que te estás hablando de las notas. Era literal, era de las notas. Ella bajó de 9 a su 7 rendimiento porque, claro, académico. Lo otro también, además tuvo un novio, creo que jugó en Osasuna y luego se quedó conmigo, en fin, podría haber tenido otra futura pobre, bajó de 9 a un 7. No, pero la pregunta sí. Iba por, ¿alguna vez has encontrado, porque a ver, esto es normal, quiero decir, que alguien lea algo que tú has escrito y que lo interprete de una manera rocambolesca, completamente diferente, o no, o que a lo mejor le aporta un significado nuevo? ¿Te has encontrado alguna vez con alguien que te haya dicho algo como esto? Sí, o sea, ¿qué te haya llamado la atención? La poesía es el género más emocionante que hay, tanto desde el punto de vista del escritor como del lector, porque es el único que permite ese territorio de libre interpretación, ¿no? O sea, es decir, que cuando tú sueltas el poema, ya no es tuyo y ya juega el lector solo, ¿no? Y eso pasa muy poco con la novela, pasa todavía menos con el ensayo, ¿no? Quizá con las novelas policíacas un poco, ¿no? Porque se da al lector la posibilidad de pensar, de discurrir caminos y sí que me ha pasado, ¿no? Porque ese misterio está ahí, ¿no? Y luego
que todos los temas, en el fondo, por muy cruda que sea la poesía, por muy en los huesos que esté, como creo que es mi caso, ¿no? Que es una poesía muy concreta, con muy poca abstracción, en el fondo los temas son siempre los mismos, ¿no? El amor, la vida, la muerte, la posibilidad de un Dios, la luz, etcétera, ¿no? Recuerdo un día, por ejemplo, un día muy emocionante, otro referente así un poco moderno, estuvimos persiguiendo en el periódico a Jesús Quintero durante muchísimos años, ¿no? Y en la última etapa de su vida era el loco de verdad, ya estaba muy torturado, no salía nunca del sitio en Huelva donde vivía, no quería ver a nadie y tal, y conseguimos convencerlo para hacer una última conversación en el Café Gijón, ¿no? Que era el café de su vida madrileña, y me acuerdo cuando bajamos las escaleras, en el camino a las escaleras él iba muy incómodo por las miradas de la gente y lo miraban como a un resucitado, ¿no? Y recuerdo que Quintero me dijo dos cosas muy importantes, ¿no? que también tengo ahí siempre presentes cuando escribo. Una, me contó que en una entrevista le dijo a Pedro J., le dijo Pedro J. Ramírez, ¿hace cuánto tiempo que su diario no publica una carta de amor? Y que Pedro J. se quedó como diciendo, no sabía qué coño responder, ¿no? Porque no se esperaba esa pregunta, ¿no? Y lo que había detrás de esa pregunta, que es la grandeza de Quintero, me parecía muy importante, ¿no? Porque es verdad que escribir cosas de amor es como una cosa un poco a veces, creo que extemporánea hoy, ¿no? Y hay una canción muy bonita de Paul McCartney en solitario que habla de silly love songs, ¿no? Y la letra dice un poco eso, ¿no? Hay gente a la que le bastan unas pocas estúpidas canciones de amor para comprender el mundo, ¿no? Y yo me siento muy identificado por eso, y por eso siempre hay poemas de amor en el libro. Y la otra cosa que me dijo Quintero, que no tiene que ver con esto, pero sí con la poesía, fue el tema del ritmo. Yo le pregunté por los famosos silencios. Él me dijo que en realidad no estaban premeditados, sino que lo que le pasaba era que, como en esas entrevistas le contaban tantas intimidades, él se quedaba reflexionando sobre lo que le habían dicho. Y que entonces que se quedaba empanado pensando en lo que le habían dicho, y que entonces le costaba arrancar la siguiente pregunta, y que eso se convirtió en su seña de identidad y que luego le obligó a teatralizarlo, ¿no? Pero Quintero me habló de la importancia del ritmo, ¿no? Él me lo decía en el texto periodístico, pero en la poesía es importantísimo el ritmo, ¿no? Y lo recuerdo a Quintero con su mirada ya alucinada de poeta, dando golpes en la mesa del Gijón diciendo tan, taca, y explicando la importancia del ritmo. Que es curioso porque yo pensaba que era una táctica, porque o sea, él hacía una pregunta, entonces el invitado respondía pues, a bote pronto la respuesta típica y tópica que podías esperar, y entonces yo pensaba que él hacía el silencio, porque en ese silencio incómodo el invitado se sentía como obligado a rellenarlo, ¿no? Y entonces la segunda respuesta era siempre más interesante, ¿no? La que cuando haces el esfuerzo de, vale, tengo que rellenar el silencio y tengo que decir algo que vaya más allá de lo que he dicho antes, que es como la respuesta a bote pronto. Sí. Yo pensaba que era por eso. Esa es la consecuencia y lo que ocurría. Yo voy a confesar una cosa que alguna vez lo he intentado hacer, a ver si me voy a quedar en silencio y tal, y a ver si el político rellena con la frase mucho mejor tal, y la mayoría de veces se me han quedado mirando como diciendo, chaval, pero tú eres idiota. Te ha dado un ictus, te has quedado... Sigue, coño. Te ha dado un parraque. Por eso que al final hay cosas, ¿no? de la magia, ¿no? De la literatura, la poesía, el propio periodismo y tal, que son cosas que no se pueden explicar, ¿no? Tú dices, oye, ¿por qué a Quintero le funcionaba y a miles y miles de periodistas no le funciona? Por algo que no se puede... Por algo que es inexplicable, ¿no? Que es misterio, ¿no? Uh-huh. El libro va completamente a contracorriente porque, para empezar, no es un libro político. Ahora la política lo impregna todo, y hables de lo que hables, todo es política, ¿no? Lo que comes, si viajas, si no viajas, si te mueves, ¿no? En fin, todo. Y tu libro, o sea, no hay absolutamente nada de todo eso. Es un libro luminoso y esperanzador, que es completamente lo opuesto a nuestra época, ¿no? Donde todo es pesado, todo tiene segundas lecturas, todo tiene implicaciones, etcétera, etcétera. Eso está pensado, o sea, ¿es una actitud consciente de rechazo del presente o simplemente es surgida así? A ver, es que yo supongo que si hubiera escrito poesía en los años 60 o 70, pues sí que igual me hubiera dado por hacer poesía protesta.
O igual no, porque de ser de Pamplona hubiera sido carlista. Entonces, ¿no? Bueno, los carlistas también hacían protesta, ¿verdad, Ignacio? En el pensamiento raro al final acabaron enfadados. Digo, si hubiera escrito en esa época, pues igual sí que hubiera escrito sobre eso, ¿no? Pero ahora le veo como poco sentido, ¿no? O sea, es que yo creo que vivimos en una sociedad, quizá está ahí Pedro Bofill, ¿no? Por mi amistad periodística con gente de esa generación, soy muy consciente del privilegio en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces me parece todo tan maravilloso cuando salgo a la calle que, no sé, me parece absurdo escribir poesía política. Digo, pues ¿por qué tengo que pelear yo o mi generación? O sea, más que pelear tenemos que dar las gracias, ¿no? Y toda esa sensación de que intentan hacer ver, no, que estamos en una situación y tal de gran riesgo y no sé qué, me parece una gilipollez. Entonces, no hay ningún poema político en el libro. Solo hay un poema político en el libro, que ahí creo que sí que tenía su sentido. A mí, uno de los escritores de poemas que los hace en canción, que más me ha gustado siempre, es Silvio Rodríguez. Y entonces, cuando me casé y nos fuimos de luna de miel, que fuimos a Cuba, le dije a mi mujer, te prometo que solo voy a trabajar una vez, que es si consigo la entrevista con Silvio Rodríguez. Luego llegamos allí, se cayó un hotel, murieron no sé cuántas personas y tuve que ponerme a hacer la crónica y a hacer un montón de historias. Pero bueno, trabajé solo 2 veces. Y la otra fue porque Silvio Rodríguez me dio la entrevista. Y entonces fuimos a ver a Silvio Rodríguez y fuimos a verle después de 3 días en La Habana, creo, no más. Pero 3 días en La Habana son más que suficiente para darte cuenta de la importancia que realmente tiene un sistema político en un país que no es democrático. Yo en España, ahora ya no lo sé, pero yo en España siempre tuve la sensación cuando era niño que mi vida no cambiaba gobernara el PP o el PSOE. Yo siempre viví de la misma manera, quizá porque viví en una familia muy poco política, del voto prestado que se llamaba, que unas veces se votaba unos a otros. Entonces yo tenía la sensación de que España no cambiaba demasiado, ¿no? Entonces cuando vives de esa manera, pues eso, por eso te interesa poco la poesía política o la política desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Yo escribo sobre política en el periódico y me gusta, pero fuimos a ver a Silvio Rodríguez después de 3 días en La Habana y fue tal el impacto que yo tenía, y luego además también tal el impacto de las respuestas que daba Silvio Rodríguez en la entrevista que yo decía, joder, esto que dicen que no tienes que conocer a quien admiras es verdad, ¿no? Porque a mí me parecía surrealista, ¿no? Que un tipo como Silvio Rodríguez, con ese talento, con esa mente tan abierta para entender los sentimientos más profundos del hombre, y después de haber viajado por todo el mundo cantando esas canciones, tuviera la posición que tenía sobre la revolución y tal. Bueno, no quiero irme por los cerros de Úbeda. El caso es que solo hay un poema en el libro que se titula Habana Vieja, que nace, como todos los poemas, de una escena muy concreta, que yo me sentí impelido a escribirlo, ¿no? Con ese sentimiento que yo hubiera tenido probablemente en otra España de, joder, pues esto hay que escribirlo, ¿no? Y recuerdo que la escena concreta es en una plaza en el barrio de Habana Vieja. Recuerdo que los niños, había unos niños descalzos jugando, y jugaban al fútbol con pelotas que habían hecho con los periódicos del régimen. Entonces me pareció una metáfora muy bonita, ¿no? de la generación naciente que está dando patadas y que ha convertido la propaganda política en un juguete y en una ilusión de futuro, ¿no? Entonces ahí sí que escribí un poema, y es el único poema político que hay, el resto no tiene que ver. Y una pregunta, ¿tú has escrito el libro en Pamplona o aquí en Madrid? Un poco por todas partes, porque en realidad ya te digo que la poesía no es como el ensayo o la novela, que requiere una disciplina casi militar para no perder el hilo de las cosas, ¿no? La poesía te viene la idea, sobre todo cuando es una poesía muy cotidiana, te viene la idea, la apuntas en la libreta, y luego a partir de ahí ya cuando tienes tiempo, o por lo menos ya lo hago así, ya voy tirando del libro hasta que escribo el poema. Entonces me han venido poemas a la cabeza en las situaciones más insospechadas. Recuerdo uno en una noche electoral, está ahí mi jefe y tal, pero cumplí, mandé la crónica a tiempo, pero es verdad que me vino, no sé por qué, en ese momento una idea y lo apunté corriendo, porque son poemas. Ahora busco algún ejemplo para que se note esa cotidianidad, que si no apunto la idea en el momento, aunque luego me acuerde de lo que estaba pensando, no soy capaz de recordarlo. Entonces lo hago así, ¿no? Estaba buscando alguno
que fuera así muy concreto que fuera así muy concreto la... Ah, sí, mira, aquí hay un poema que es divertido. Por ejemplo, recuerdo que un día estaba cenando con Teresa y entonces se me metió un trozo de pan, una miga de pan o algo en el ojo, ¿no? Y entonces me dijo que había leído o que no sabía si... Que claro, que los ojos están conectados. Entonces me dijo, oye, cierra el ojo, hazte un poco así y tal, que luego saldrá y tal. Y entonces empezamos a hablar de esa tontería, ¿no? De que si los ojos están conectados, que si no, que si tal y cual. Y entonces escribí un poema que se llama Doble Suerte y dice, que está relacionado con She Loves You, y los versos que preceden al poema, dice, la vi ayer, voy a contarte lo que me dijo, te perdona, te quiere, deberías estar muy contento. Bueno, y el poema dice, dices que los ojos están conectados, una amiga incordiando en uno puede acabar en el otro. Dices que los ojos están conectados, lo dices muchas veces, y yo siempre niego con los míos. Seguro que tienes razón, porque no sé nada de lo importante, no sé qué es el Big Bang, no sé cómo nacen los ríos, no sé de qué está hecha la sangre. Dices que los ojos están conectados, lo dices tantas veces que me da miedo, porque si tienes razón, y seguro que la tienes, estarías viendo multiplicarse todos mis defectos. No, pensándolo bien, los ojos no pueden estar conectados. Alguien como tú, ni en la mejor de las suertes, podría soportarme al cuadrado. Bueno, que es un poco un poema que nace de eso, ¿no? De la amiga en el ojo y tal. Y entonces yo, pues probablemente sacara el móvil y lo apunto, ¿no? O sea, que está escrito en muchos sitios. En realidad te iba a hacer una reflexión profunda sobre había una repregunta después de esto, pero claro, me la has chafado. No, te iba a preguntar, porque yo siempre le digo a mi mujer, que mi mujer está ahí, Inma, ella es de Cuenca, yo soy de Barcelona y vivimos en Madrid. Yo siempre le digo que tú no eres completamente libre hasta que no te vas fuera de tu ciudad, ¿no? Que en tu ciudad hay muchos condicionantes, no solamente políticos, sino de todo tipo, ¿no? Familiares, etcétera, ¿no? Entonces, que todos deberíamos vivir fuera de nuestra ciudad al cabo de un tiempo para poder ser realmente libres y poder, en fin, desarrollarnos con plenitud, ¿no? ¿Tú crees que si no te hubieras ido a vivir, si no hubieras venido a vivir a Madrid, te hubieras quedado en Pamplona, a lo mejor el libro sería diferente? Sería muy diferente, porque, fíjate, yo, desde el punto de vista literario, el mayor miedo que tengo es perder la mirada de niño de provincias. O sea, yo tengo la suerte de que, claro, Sinma lo sabe, ¿no? Cuenca, Pamplona, tú llegas a Madrid y de repente todo te sorprende muchísimo, ¿no? Y a mí me sorprendían mucho las carreteras de 4 carriles. Me parecía imposible. O es un poema que está en otro libro que habla de las carreteras de 4 carriles, no me lo sé de memoria, porque, claro, yo es que hay veces que me dicen, un día fui a la radio, Pecado de Pardillo, con el primer poemario y dice, bueno, recítanos algo. Y claro, yo no me sé ninguno de mis poemas porque yo mis libros no los leo, cuando ya los he publicado no vuelvo a ellos, ¿no? Entonces, pero había un poema en el libro anterior que yo hablaba de las carreteras de 4 carriles, de las chicas de pelo rosa, de los restaurantes vietnamitas, de las peluquerías abiertas de madrugada, ¿no? Entonces, yo siempre tengo el miedo de que esas cosas me dejen de sorprender, ¿no? Y me gusta mucho el contraste de vez en cuando de volver a Pamplona, estar unos días y luego volver y darme cuenta de lo realmente impresionante que es Madrid, ¿no? De los edificios tan altos, las escaleras mecánicas, ¿no? Por ejemplo, Inma, tú vas al Corte Inglés y, joder, yo cuando vine a Madrid no sabía que había que ponerse a la derecha si vas a estar parado y me pegaban unas hostias y yo decía, joder, la gente qué mal educada y tal. Y hasta que no me lo explicaron, pues yo me ponía ahí en medio, así pasé y claro, ya entendí que luego aquí todo el mundo tiene prisa, ¿no? No sé si soy capaz de encontrar algún poema que hable de eso, ¿no? De la mirada del niño de provincias, pero para mí es como, sobre todo desde el punto de vista de la... Pero no hay escaleras mecánicas en Pamplona. Sí, pero todo el mundo se pone así en medio y nadie sube ningún peldaño. Pero te invito a que hagas la prueba, ¿eh? De hecho, es mucho más importante que vayas a Pamplona para ver eso que para los Sanfermines y tal, y el recorrido del encierro y todo eso. Tú vas al Corte Inglés de Pamplona y no hay nadie que suba andando. No hay nadie. Bueno, ahora yo cuando vuelvo, pero ya no hay nadie que suba, ¿no? Aquí hay un poema, a ver si encuentro otro. A ver.
Un segundo. Lo bueno es que el libro se acaba rápido porque tiene Sí, pocas no, lo voy a páginas. encontrar fácil, por eso digo que... A ver. Sí, aquí hay uno. Aquí hay uno que habla de... Se llama Amor Mercantil, claro, es Can't Buy Me Love, y habla de la llegada a Madrid, ¿no? Dice, cuando te conocí, mi objeto más caro era una guitarra. Hoy ni siquiera tengo la guitarra, pero tengo responsabilidades. Escribo en el periódico, hablo en la radio, persigo políticos y a veces, muy pocas veces, me pongo chaqueta y corbata. Cuando vinimos a Madrid, la casa era de 30 metros, la cama olía a comida, las ventanas estaban rotas y siempre, o casi siempre, hacía mucho frío. Hoy tenemos 2 habitaciones, una televisión grande, una cafetera nueva y a veces, muy pocas veces, vamos a un restaurante caro. Cuando nos mudamos, ¡qué bárbaro el capitalismo! Vimos todas esas cajas. Ahora siempre, o casi siempre, lo que falta es espacio. Todo se ha llenado de cosas de los dos. ¡Abajo las cosas! ¡Viva el amor! Pero abro las cajas y te veo en todas las cosas. El mercado lo sabe. Te querré siempre, en cada una de las casas. Bueno, habla un poco de esa manera, ¿no? De llegar a Madrid, de las casas pequeñas, de las corralas del barrio de Lavapiés, ¿no? Y luego también es muy interesante, aunque no tiene que ver con esto, de decir, joder, los sacrificios, incluso sacrificios de primer mundo, pero los sacrificios que uno hace para vivir a Madrid, ¿no? A mí el frío que he pasado yo en Madrid, joder, no pensé en mi vida, yo una familia de clase media normal, el frío que he pasado, nunca jamás pensé que tal, pero yo quería vivir en Madrid, ¿no? Y entonces es una ciudad donde ocurren esas cosas, ¿no? Y entonces lo de la mirada del niño provincia sí que creo que es importante. Oye, y una última pregunta antes de pasar. Supongo que hacemos un turno de preguntas. Sí, ¿Sí? claro. Vale. La última pregunta, bueno, tú ya has mencionado a Carmelo Iribarren, has mencionado a Szymborska, que el punto en común, Luis Alberto de Cuenca, el punto en común que tienen todos ellos es que, lo voy a simplificar mucho, pero que sus poemas se entienden, que es lo que pasa, no, es verdad, claro, tú lees a, yo qué sé, La tierra baldía de Eliot, yo lo he intentado 800 veces y no he podido, una vez incluso me descargué una guía que te va explicando palabra a palabra qué significa cada palabra de cada verso de La tierra baldía, ¿no? Y ni siquiera con la guía lo entiendo. O sea, es que ni siquiera entiendo la guía. O sea, me voy a tener que descargar una guía de la guía que te explica La tierra baldía, ¿no? Y por supuesto la guía tiene más páginas que el poema, ¿no? Es horrible. Entonces, tu poema, tu obra, tus poemas, es completamente lo contrario. ¿Eso también ha sido una decisión consciente o ha surgido de forma espontánea? O sea, ¿tú tienes voluntad de hacer poesía de línea clara o es lo que te sale y ya está, y no te lo has planteado? O sea, hay una mezcla de asumir la debilidad y otra de convencimiento. O sea, a mí siempre me ha gustado la poesía de línea clara, el realismo sucio, ¿no? Que también se llama, siempre ha sido la poesía que yo he leído, entonces yo siempre he querido escribir esa poesía, pero también forma parte de mi debilidad. Yo empiezo a escribir poesía, empiezo a tomar las herramientas, voy aprendiendo y no soy tampoco capaz de hacer una poesía, o sea, sé cómo funciona un soneto, pero no soy capaz de hacer un buen soneto, ¿no? Y luego para mí esa capacidad de llegada que quiero que tenga la poesía, pues ahí sí que escribo al hilo de los tiempos, ¿no? Entonces es una mezcla de ser consciente de mis debilidades como escritor y también de escribir la poesía que más me gusta, ¿no? De la poesía de las calles, de las plazas, Gabriel Celaya también, ¿no? O sea, de poetas que los lees y son un chispazo, ¿no? Algo más complejo, pero también muy emocionante, además muerto recientemente, Francisco Brines, que recuerdo que le hicimos una entrevista para el periódico muy poco antes de morir
y joder, nunca olvidaré su voz. Al otro lado del teléfono él ya no oía bien y no podía hablar, y entonces a través de su asistente yo le mandaba las preguntas y él me mandaba unas notas de voz y tal. Y recuerdo esa voz que ya es que notabas que se extinguía, de hecho murió muy poco después, pero Brines me dijo una cosa, me dijo: siempre hay una rendija por la que se cuela la luz. Y dicho por Brines en esa hora crepuscular, con esa voz que se extinguía, es una frase importante no ya para escribir poesía, sino para vivir, ¿no? Y entonces yo intento encuadrar la poesía en eso, ¿no? En volver sagrado lo natural y en que haya siempre esa rendija por la que se cuela la luz, y en que sea una poesía muy, muy clara, muy, muy diáfana. He dicho que era la última pregunta, pero te hago una última. ¿Estás contento con el libro? Sí, la verdad que sí. Bueno, miento, decía que no leía mis libros. Ahora, como he llegado un poco pronto, lo he leído un poco para saber un poco qué decir. ¿Qué habías Venía escrito? con la cabeza en otra cosa. Joder, me siento muy querido en el periódico, porque que hayáis venido el jefe de opinión y el jefe de Nacional el día que Aldama está declarando en el Supremo. Pedro J tiene que estar encantado de que estemos todos aquí, ¿no? Bueno, la bronca de mañana va dedicada a ti. Sí. No, pero sí, estoy contento, sobre todo porque, o sea, yo creo que el tema de los Beatles le ha ayudado a tener un recorrido que no había tenido el libro de poesía anterior. Me ha permitido presentarlo en ciudades distintas, ¿no? Que eso es súper emocionante, ¿no? Pues ir a Murcia o a Zaragoza, donde no conoces a nadie, y que vaya gente para ver, ¿no?, qué es este experimento de la poesía con los Beatles. Hemos hecho actos con música en directo, he compartido momentos muy emocionantes con músicos que yo admiro un montón, como David Summers o como Álvaro Urquijo de Los Secretos, ¿no? Yo creo que Enrique Urquijo es uno de los grandes creadores de poemas en forma de canción en la segunda mitad del siglo XX, y bueno, conocer a toda esa gente con motivo del libro, el sentir que aprecian tu trabajo, el sentir que conectas con la gente, los mensajes que te llegan por redes sociales de los poemas, ¿no? Gente contándote su particular historia que nace de ese poema, ¿no? Mira, este es mi recuerdo que nace de tu poema. La verdad que eso es lo más bonito del libro y de la poesía. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ti, querido Cristian. Sí. No, gracias, de verdad. Nada, abrimos un turno de preguntas. ¿Quiere decir algo? Claro. O preguntar algo. Aprovechar para preguntar. Aunque sea un comentario, la gente, sí, ¿no? ¿no? Lo de, yo más que una pregunta tengo un comentario. Yo sueño con el día que alguien diga, yo más que un comentario tengo una pregunta. Sí. ¿No? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy paisano de Daniel, de Pamplona, y antes de hacer una pregunta quiero hacer un comentario. Os parece que Daniel viva en un mundo de la UCD y de los años 80. A mí me pasa un poco también, pero yo ya tengo 66 años. Si conocieseis a su suegro habla en latín literalmente, y vive en el mundo rodeado de Berruguete, de Mena, de Gregorio Fernández y de Palafox. Y es un tío genial, pero genial. Como tu tío Fernando, que yo rodeado de sus antepasados de siglos muy atrás, ¿no? O sea, que Dani es el moderno de la familia. Bueno, no, os digo de verdad que mi suegro, cuando yo saqué el libro de los Beatles y tal, no entendía nada, y le puse Yesterday y no lo había oído en su vida. Os lo juro, me dijo, pues no me suena de nada. Y no ha cumplido 70 años, o sea que... Esa es una de las preguntas que piensa Ricardo, de que tú escribas sobre unos tipos como son los Beatles. Y otra pregunta, otras dos. ¿En algún poema haces referencia a nuestra ciudad, a tu Pamplona, más o menos explícitamente? Y otra, ¿no te has planteado nunca escribir con una métrica ortodoxa y con una rima inconsonante, de manera que unas poemas dedicados a la música tengan algo de musicalidad? A ver, empezando por el final, este país se ha llenado de ortodoxos. Yo ya todo lo que es ortodoxia creo que no voy a plantear nada. No, pero, o sea, yo lo que sí que he procurado en este poemario y en el anterior es el tema del ritmo y de la música, que aunque no se traslade a una métrica concreta, para mí se ha sido muy importante el ritmo, y todos los poemas están escritos en voz alta, y todos los poemas están pensados con el sentido del ritmo, ¿no? Recuerdo cuando era pequeñito que íbamos al
al conservatorio, yo suspendía todo, mis hermanos sacaban todos sobresalientes, pero recuerdo que a mí lo que más me gustaba era el dictado rítmico, ¿no? Te hacían 2 tipos de dictados en el conservatorio, el dictado melódico, es decir, tocaban el piano y tú tenías que acertar las notas, y te hacían el dictado rítmico, ¿no? Que tú tenías que ser capaz de averiguar el compás, ¿no? En el que estaba hecho ese ritmo. Y a mí era lo que más me gustaba, ¿no? Y hay un poco de eso, de volver a eso, cuando he escrito los poemas. En cuanto a Pamplona, ahora no recuerdo si hay algún poema. Bueno, creo que aquí está. Bueno, hay un poema que ahora leeré. Este sí que es sobre, que tiene referencias a la ciudad, ¿no? A la ciudad pequeña. Y luego hay otro que creo que es cuando derribaron el cine. Voy a ver si soy capaz de encontrarlo. El cine, sí, efectivamente. A ver si... Sí. El bueno, el noble. A ver. ¿Sí? ¿También? ¿Ah, sí? Ajá. Ajá. Mira, aquí hay... A ver. Mira, aquí hay otro, sí. Vale, voy a leer estos 2. Sí, bueno, este poema es del principio, que más que con Pamplona tiene que ver con la infancia, que he dicho antes que lo iba a leer y no lo he leído. Se titula Empezar a empezar y tiene que ver con Obladí Oblada, y los versos con los que empieza el poema, los versos de los Beatles traducidos, dicen: en un par de años han construido un hogar muy dulce, con los niños corriendo en el patio, todos cantando Obladí Oblada. Y dice: después de cenar, mamá nos reunía a los 4. ¿El zumo colado o sin colar? Es la primera decisión que recuerdo. Lo queríamos colado. Sí, mamá, colado, pese al desperdicio de tanta vitamina. Con las manos en la encimera, de puntillas, aprendimos a equivocarnos. Luego vino el color de las zapatillas, fútbol o baloncesto. Después el inmenso mar, de la bermuda al pantalón. Llegó el mando de la tele, los despeinados con gomina. Hasta elegimos los amigos. Ella me gusta porque fuma y falta a clase. Intento fumar, pero me atraganto. Toso y ella se va. Licor de naranja, bocadillo de jamón, pizza los viernes, un libro de los 5, nunca paraguas porque no va a llover, mamá. Pero llueve. De repente anocheció. Ciencias o letras, derecha o izquierda, monarquía o república, una sola carrera, un único amor, aunque jamás lo habríamos creído. Hoy desayuno fuera, me he hecho mayor. El zumo colado o sin colar. Entonces me doy cuenta. Colado, por favor. Nunca acierto, pero siempre elijo con el corazón. Aquí, con esto que me preguntabas de Pamplona y enlazando con la pregunta, una de las cosas más divertidas es que cuando yo llego a Madrid y paraba, iba a hacer prácticas a Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, entonces hacía una odisea y me paraba siempre en el mismo sitio de camino y entraba a pedir el desayuno, y yo notaba que me miraban como raro, ¿no? Como si yo tuviera algún tipo de retraso. Entonces yo no entendía qué... Se notaba que eras de Pamplona. Claro, yo no entendía qué pasaba, ¿no? Pero siempre como que alguno se reía y tal cuando yo pedía el desayuno. Entonces luego ya me di cuenta que era por 2 cosas. Una, y es que en Pamplona no decimos croissant, sino que decimos curasán. Entonces yo iba al camarero y le decía, por favor, un curasán. Y entonces, claro, se giraba toda la barra y se descojonaba. Y luego el otro es que en Pamplona no existen las napolitanas de chocolate, sino que existen los garrotes. Entonces yo llegaba ahí y le decía a ese camarero de Alcobendas, por favor, un garrote de chocolate. Y el tío se quedaba como diciendo, este zumbado, ¿de dónde lo han sacado, no? Y luego hay un poema que nace de la destrucción del cine, que se titula Felicidad notable, que enlaza con la canción de Strawberry Fields, y dice, deja que te lleve conmigo a Strawberry Fields, aquí no hay nada de qué preocuparte. Dice, por fin tengo la edad suficiente para ver cómo cambia una ciudad. Soy insultantemente joven, pero crecí en sitios que ya no existen. En apenas 3 décadas me ha pasado lo más importante. Fui el peor jugando al fútbol.
Me dejó la chica que me gustaba. Desafiné en el primer concierto. Me quedaron las mates para septiembre. Y el profesor de dibujo, muy serio, me dijo una tarde de octubre: chico, déjalo, no vales para esto. Sobre todas esas derrotas, pequeñas e inofensivas, como medidas por algún dios, levanté mi felicidad. Hoy siempre quiero tirar el último penalti. Hay una frase que se me ha olvidado decir esto y ahora termino por si alguien quiere decir algo más, pero que me parece una reflexión muy bonita, que se la escuché a Paul McCartney una vez en una entrevista que hizo, sobre la importancia de mirar, ¿no? Contaba él que un día, uno de esos muchos días en los que Lennon iba a casa de McCartney para enseñarse las cosas que habían compuesto cada uno por su lado y luego las ponían en común y salían las grandes canciones, ¿no?, de esa primera época, ellos siempre tenían muy presentes la importancia de mirar, ¿no?, de encontrar las historias en las pequeñas cosas que les sucedían a unos chavales de clase media-baja en una ciudad muy industrial como Liverpool, donde hace mucho contaminación, mal tiempo y tal, y hacían la música más luminosa de la historia del pop, ¿no? Y sobre esa importancia de mirar, contaba una vez McCartney que un día va Lennon a su casa y le dice: oye, Paul, ayer me pasó una cosa impresionante y tal, estoy pensando en escribir sobre ella. Y dice: ¿qué pasa? Y dice: no, pues que salí de tu casa y me iba a la mía, él tenía como 20 y tantos minutos andando, y dice, y hacía muy mal tiempo, estaba lloviendo, y joder, y me encontré una familia, todos en la calle, no sé, eran las 12, la 1 de la noche, con el frío que hacía y estaban todos jugando a las cartas. Y entonces, claro, McCartney se queda acojonado y dice: pero, dice, ¿en serio? Yo, a la 1 de la mañana lloviendo en Liverpool, no sé, 5 grados y tal, diciembre. Y dice: sí, dice, te lo prometo. Entonces Lennon se va otro día a su casa y entonces dice McCartney: voy a hacer el mismo camino. Dice: coño, pues tengo que verlo. Igual hay una canción ahí, ¿no? Llega, ve McCartney lo que ve, al día siguiente vuelve Lennon a su casa y le dice McCartney: John, ¿tú llevabas las gafas ayer cuando ibas camino de tu casa? Y dice: no, ¿por qué? Y dice: era un Belén. Claro, o sea, el tío había pasado por delante, rápido, lloviendo y tal, y entonces estaba la Virgen, el tal, no sé qué, el niño, todos como así y tal, y entonces el tío, claro, pensó que era una familia jugando a las cartas, ¿no? Y no se había puesto las gafas, ¿no? Y es una anécdota que me gusta contar porque refleja muy bien la importancia de los dos genios a la hora de extraer las pequeñas historias, ¿no?, de la realidad, ¿no? Uno dando la importancia que tenía que una familia jugara a las cartas en Liverpool un 2 de enero a menos 4 grados lloviendo y tal, y otro que también da tanta importancia a mirar, la suficiente como para ir corriendo a ver si eso realmente está sucediendo, ¿no? Oye, igual no sale en la Biblia, pero igual era verdad. Igual. O sea, no. Sí. Querido Daniel, es verdad que John Lennon usaba gafas al final, y algunas redonditas pequeñitas, pero siempre eran de culo de vaso. Creo que coincidimos aquí todos que se da muy bien hablar del pasado. Y unir varios pasados y nuestro presente, ¿no? Pero ahora que tienes 32 años, me gustaría preguntarte cómo te ves cuando tengas 64, como hizo Paul McCartney, que se lo preguntaba, ¿no? Entonces, justo en el Ecuador, y en relación a pues, actuando como padre, escritor, influencer, no sé, buen amigo, ¿cómo te ves o al menos cómo te gusta ver dentro del fondo doble esto del actual? Creo que había, no sé si hay un poema dedicado a esa canción a When I'm 64, a ver. Sí, pero creo que es justo el que, a ver. No sé si es el que había leído. Pero no, mira. Cuando acabaste de escribir el libro lo olvidaste todo, ¿no? Sí, no, absolutamente. Es que está escrito con ChatGPT. Es que no recuerdas nada del libro. No, mira, te contesto con el poema y ahora se titula Ya tienes una edad y está relacionado con When I'm 64 y los versos de la canción de los Beatles dicen: ¿todavía me querrás cuando tengas 64 años? Respóndeme con precisión. Si no es muy caro, podremos alquilar una cabaña en la isla de White. Y el poema dice: alcanzada cierta edad, uno empieza a ir a clase por voluntad propia. Uno empieza a estudiar, a escuchar sin que le apunten, con un verano de flexo. Es esa edad a la que ya se le puede llamar edad. Ese terrible momento en que el niño dispara. Perdone, señor.
Esa edad que exige paraguas cuando la lluvia es tan solo una leve amenaza. Esa edad que de pronto saca tus zapatos de la hierba. Esa edad que te descubre reparando cosas y amistades. Es un cambio radical, aunque poco aparente. Por fuera todo está igual. Ni una sola cana, pero dentro, muy dentro, ya ha empezado a nevar. Recuerdo ayer que iba por la calle Alcalá y llegaba tarde, como siempre, y entonces eché a correr para llegar a una entrevista, ¿no? Y me di cuenta de que parecía más viejo porque era sospechoso que yo fuera corriendo. O sea, cuando llegué a Madrid, pues yo iba corriendo por la calle y tal, y decía, pues mira, un chaval que va corriendo y tal. Pero tú ya vas con la americana o la gabardina y tal, y vas corriendo y es raro. O sea, dicen, este tío, no sé, tiene raro, ¿no? Nunca me he planteado... O sea, aunque viva muy anclado en los referentes culturales del pasado, quizás sea porque trabajo en un periódico, ¿no? Y la realidad es algo que nace y muere cada día a una velocidad brutal. No me planteo, no ya los 64 años, no me planteo casi la semana que viene. De hecho, lo más largo que me planteo es una cosa que es una cabronada en el periódico, esta mañana venía con eso, que es que tenemos una sección de entrevistas los domingos y entonces siempre hay que conseguir una buena entrevista para el domingo, ¿no? Entonces mi medida del tiempo es el domingo siguiente para ver cuál es la entrevista, pero de verdad que nunca me he planteado qué va a pasar. ¿Qué va a pasar más allá? Supongo que ahora que ha nacido Lucas tendré que empezar a pensar, ¿no? más en las cosas que vienen, pero la verdad que nunca me he planteado. Lo de influencer ha sido una falta de respeto. Solo me han llamado una cosa peor, que es tertuliano. Pero ya... O sea, hay una peor, que es intelectual. Sí, no, eso ya es para que te entierren. Sí. Pues mi Beatle preferido, para que veáis que yo lo del centro liberal y la UCD me lo creo, es George Harrison. Siempre ni Lennon ni McCartney. Porque además creo que también es una preferencia compasiva, porque en el documental todas esas horas que grabaron de los Beatles creo que están en Disney, y el documental se llama Get Back, y creo que es Peter Jackson, ha puesto un poco de orden, pero no lo ha editado demasiado. Todas esas horas que grabaron de los Beatles, ¿no? Y que se han emitido ahora y que por primera vez hemos visto cómo componían sus canciones, cómo era la relación entre ellos, cómo eran los ensayos. Cuando tenía 16 años o 17 y hasta los 20 más o menos, mi preferido era Lennon, por aquello más de la estética revolucionaria, etcétera y tal. Luego, viendo ese documental, cogí un gran afecto por McCartney, porque tú ves ese documental y te das cuenta de que si no es por McCartney, vamos, los Beatles no es que no hubieran sido unos genios, es que no hubieran grabado un puto disco. O sea, porque era un desastre. O sea, era imposible que estuvieran a la hora a la que tenían que estar, que grabaran el disco. Aparecía Yoko Ono, le daba la brasa a John Lennon y no había manera de grabar una canción. George Harrison se enfadaba si iba a su casa. Y entonces McCartney era un poco el que tenía que hacer de ogro disciplinado y ponía orden y tal, y eso me hizo coger una gran simpatía por McCartney. Pero mi preferido es Harrison, porque te das cuenta en ese documental de que George Harrison tenía un enorme talento, yo creo que a la altura de Lennon y McCartney en lo que se refiere a la composición, pero en esa pugna bipartidista que había entre Lennon y McCartney, no le dejaban colocar a Harrison ninguna de las canciones que les mostraba. De hecho, Here Comes the Sun, Something, While My Guitar y Ellie Whip son algunas de las mejores, desde mi punto de vista, de las mejores canciones de los Beatles, y las publicó de puñetero milagro, porque ellos estaban siempre en esa guerra, y además con un método de composición que venía de la infancia, por así decirlo, en el que ellos tenían una gran complicidad, y Harrison lo cogen porque necesitaban a alguien que hiciera los solos de guitarra y tal, y se quedó sin poder publicar muchas de sus canciones, ¿no? Y la prueba de lo que digo es que cuando los Beatles se disuelven, Paul McCartney y John Lennon hacen dos discos desde mi punto de vista muy pobres en comparación a lo que ellos son, y George Harrison publica un triple disco. Pero no porque le hubiera dado un arrebato y hubiera hecho 60 canciones de golpe, sino porque todas esas canciones estaban hechas de la etapa de los Beatles y no le dejaron incluirlas en los discos, ¿no? Y es un triple disco
impresionante. Y entonces, a mí Here Comes the Sun, por ejemplo, podría ser una de mis canciones favoritas. Luego me gusta mucho The Long and Winding Road. Y luego lo bueno de los Beatles es un poco como los libros de Umbral, ¿no? Que hay tantos y hay tantas canciones que yo creo que vas asociando canciones a distintas etapas de la vida, ¿no? Y ahora que el Spotify te da las estadísticas de cuáles son las canciones que más escuchas, yo veo que ahora las canciones que más escucho de los Beatles no tienen nada que ver con las que escuchaba hace 5 años, con las que escuchaba hace 10 o con las que escuchaba cuando era niño y preparé el primer disco recopilatorio con las canciones que yo quería meterle y tal, ¿no? Que no tienen nada que ver con las que escucho ahora. Y no recuerdo si había otra pregunta más. Eran esas dos, ¿no? Vale. Sí. A raíz de la anécdota del Belén, que me ha parecido muy divertida, había una familia jugando a las cartas, tal, y Paul fue diciendo, a ver si hay una canción. O sea, por eso de que las canciones aparecen en sitios inverosímiles. ¿A ti te ha parecido un poema en algún sitio inverosímil? No, me estoy riendo porque me estoy acordando no de un poema, pero de una columna, porque las columnas también aparecen en sitios inverosímiles. Mira, recuerdo un día que estaba en el Congreso y entonces me entra un apretón y me voy al baño y entonces era la sesión de control y yo estoy en el baño y entonces, nada, pues salgo del baño y no había nadie. Y yo digo, joder, esto yo me debo volver loco. Empiezo a andar por el pasillo, no había nadie. Joder, subo ahí hacia la Cruza Palacio, no hay nadie. Y ya me empieza a acojonar. Y de repente veo una camarera que salía por una puerta de emergencia y me dice, ¿qué haces aquí? Y digo, no, si lo raro es que no haya nadie más. Y me dice, anda, chaval, sal fuera. Y entonces habían hecho un simulacro de incendios con la policía, súper ensayado y tal, no sé qué. Habían salido los diputados en orden de partidos y no sé cuántos, y los periodistas en otro y tal. Y yo me había quedado totalmente solo en el Congreso de los diputados. Entonces, esto es un ejemplo, no es un poema, pero es un ejemplo de columna insospechada. Poemas, otro que me viene a la cabeza, que no está en este libro, que está en el anterior. Recuerdo, por ejemplo, un día que iba al periódico, iba a coger el metro en Antón Martín y hay un hotel ahí, y entonces recuerdo que había un señor llorando muchísimo, ¿no? Y a mí me ha impactado siempre mucho ver a los hombres mayores llorar, ¿no? Porque la generación de mi padre y menos la de mi abuelo son hombres que no lloran, ¿no? O por lo menos en público. Y entonces vi un hombre llorar y entonces, claro, yo me detuve, ¿no? Me quedé mirando y estaba llorando el hombre, estaba lloviendo y entonces de repente salió del hotel una camilla con un cuerpo inerte con la sábana dorada cubierta, ¿no? Y entonces ese hombre cuando salió la camilla con la sábana dorada se le quebraron las piernas, ¿no? Y ¡pum! Y se cayó. O sea, se cayó al suelo del dolor, ¿no? Que supongo que sería pues algún familiar o su pareja que habría muerto en el hotel por lo que fuera. Y entonces yo recuerdo que saqué corriendo la libreta y no me acuerdo cómo era el verso, pero era algo así como las piernas se quiebran como en las películas, ¿no? O algo así, o sea, que me pareció difícil de escribir por lo surrealista de la situación, ¿no? Que era como una escena de cine, o sea, salió el cadáver con la sábana dorada y ¡pum! Y aquel hombre que estaba llorando se le cayeron las piernas como si se las hubieran cortado, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un poema que nace de manera insospechada. Pero tú esto lo haces mucho, porque hay muchas columnas, yo te recuerdo un montón de columnas que surgen de cosas que te han pasado por la calle, ¿no? Como aquella vez, puedo explicar aquella vez que nos echaron del club aquel. Fuimos a la presentación, no digamos el sitio, pero fuimos a la presentación de un libro y entonces fuimos a un sitio muy conocido de Madrid y en la planta de arriba del todo hay un club privado. Y entonces, con una biblioteca espectacular y tal. Y yo lo conocía porque un día me había invitado un socio y entonces le dije a Dani, oye, ven que te lo enseño tal y aunque no seamos socios nos colamos y vamos un momento, lo vemos y ya está, ¿no? Y entonces, nada, se lo enseño y cuando nos íbamos ya, nos pillan unos socios, era un club de estos que no se puede entrar, súper exclusivo y tal, y nos empiezan a reñir. Yo iba de traje, pero tú ibas con tejanos, ibas muy elegante, pero ibas con tejanos. Entonces nos empezaron a reñir,
¿te acuerdas? Bueno, reñir no, nos expulsaron. Nos expulsaron, sí. Y entonces, a raíz de esa expulsión, tú escribiste una columna sobre eso, indignadísimo, porque tú decías que tu abuela siempre se había vanagloriado de lo elegante que ibas siempre y te habían echado de un club de Madrid por no ir elegante y te había jodido en lo más profundo. Sí. Claro, tú imagínate que eres de Pamplona y llegas a un club de Madrid y, oye, te invitan a un sitio, era una cosa además importante, estaba relacionada con el periódico y yo iba con pañuelo en la solapa. Que en Pamplona, la última vez que alguien llevó pañuelo en la solapa, José, pues no sé, sería en 1940, una cosa así, ¿no? Y entonces, coño, yo voy ahí y de repente vienen a echarnos. Y digo, será por Cristian. Yo iba con traje. Iba con mi pañuelo, joder. Y entonces era un sitio muy elegante, un sitio muy interesante. Estábamos efectivamente en una biblioteca preciosa. Había un busto de Franco. Y digo, ¿ves? Franco siempre tiene la culpa, coño. Y entonces, y vino una señora muy indignada, me miró los pantalones y me dijo, oiga, usted no puede estar aquí. Y le digo, lo siento, si ya me iba. No, usted no se va, pero usted no puede estar aquí. Oye, pues entonces no me puedo ir. Entonces llamó pues no sé, a la autoridad competente, a la brigada político-social, y entonces vinieron... Que era el camarero que hacía los cócteles, y vino y no, oiga, efectivamente usted no puede estar aquí porque usted no se puede entrar en vaqueros. Y oye, y el pañuelo de la solapa no suma, joder, o sea, no contrarresta y tal. Y nos echaron, es verdad. Y escribiste una columna. Y escribí una columna sobre... Y un lector del Español dejó uno de los mejores comentarios que yo he leído. Dice, eso os pasa por ir a erricotabernas fachas. Y es verdad, es que era una erricotaberna muy facha. En fin, ¿alguna pregunta más? Sí. En casa, si se escuchaban muchos Beatles y el ambiente era no sería exclusivamente Beatles. Entonces, tú escuchaste seguro a Cat Stevens, a Bob Dylan, a Joan Baez, a Carpenters. De todos los demás, ¿no tienes recuerdos? ¿No te gustaban? ¿No han cuajado? Pues después de los Beatles, probablemente el artista más importante para mí sea Cat Stevens. Pues le gustaba mucho a mi padre y siempre las canciones que más sonaban eran o los Beatles o Cat Stevens. De hecho, estuve a punto de romper el protocolo en el libro y hacer un poema con Father and Son, que es una canción muy especial. Creo que al final no lo hice, es que ya no me acuerdo. Pero no lo hice. Y para mí Cat Stevens probablemente de los que has mencionado sea el más importante, sí. Ahora se ha vuelto totalmente loco, se llama Yusuf Islam y hace canciones como sobre rezando a la Meca y tal, y que está muy bien, pero que me gusta menos que las otras. Pero es para mí un artista sensacional, sí. Y luego termino con una anécdota, ahora que, por responder a la pregunta que antes he respondido ahí un poco a medias, ¿no? Sobre las anécdotas que nacen de manera inesperada. Una de las columnas más digamos, más crudas, nacidas de la calle, fue aquella que se titulaba Tendrían 13, 14 o 15 años, que recuerdo en el McDonald's de La Paz estaba yo pidiendo, no sé, unos cafés, porque habíamos ido a ver a unos amigos que tenían una hija ingresada allí en el hospital infantil, y entonces yo recuerdo que estaba de pie con las pantallas estas digitales donde pides la comida, y entonces justo detrás había una mesa, como si fuera... un poco con la forma de un consejo de ministros, o sea, como un chico presidiendo y luego todo gente alrededor, ¿no? Y era un chaval, eso, que yo calculé que tendría 13, 14 o 15 años, ¿no? Y entonces era un chico que tenía cáncer, se le veía el cáncer a kilómetros, ¿no? Y un cáncer muy avanzado por el tono de la piel, las ojeras, el pelo... llevaba, me acuerdo, unos calcetines rosas muy gordos puestos porque hacía mucho frío y lo habían sacado del hospital. Y entonces él se estaba despidiendo de sus amigos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo de que hubo una frase, yo miré porque me impactó mucho la escena, pero hubo una frase que escuché y él, con esa edad, joder, es increíble, les estaba diciendo a sus amigos, es mentira eso que dicen de que solo pueda existir un mejor amigo. Joder, y entonces yo me quedé paralizado. Y entonces me quedé ahí escuchando, ¿no? Por esa deformación periodística o poética o como sea,
Y entonces me acuerdo que estuve, luego volví a casa, tomé notas y escribí la columna. Y entonces me llegó un correo electrónico y me dijo, soy el chico de los calcetines rosas. Y entonces yo lo primero que pensé, como la columna se había viralizado, la había leído un montón de gente, fue una locura, yo pensé que era, no sé, pensé que era alguien con mala fe que se estaba haciendo pasar por el niño, ¿no? Porque no podía dar crédito de que ese niño, en el estado en el que estaba, hubiera leído la columna, hubiera tomado la molestia de escribirme un correo electrónico y tal, ¿no? Y entonces le contesté, ¿no? Y le contesté muy amablemente, por fortuna, porque luego sí que era él. Llamé al hospital a un contacto en la Comunidad de Madrid para cerciorarme de que era él, ¿no? Y entonces le contesté el correo, ¿no? Y entonces él me dio las gracias, me dijo que para él había sido muy importante que yo hubiera contado eso. Yo lo hice con muchas precauciones, de forma muy anónima, sin relatar rasgos físicos ni nombres que le pudieran identificar, ¿no? Porque yo solo lo que quería contar era la historia humana que había ahí encerrada, ¿no? Pero no quería yo invadir la intimidad de nadie, ¿no? Que es una de las cosas que en nuestro trabajo a veces es una línea muy delgada y sin darte cuenta puedes cometer errores atroces. Y entonces entablamos una conversación a través de correo electrónico, luego empezamos a mandarnos mensajes y me acuerdo que la columna se titulaba Tendrían 13, 14 o 15 años y me dijo, soy David y tengo 16 años, me dijo con mucho orgullo. Y entonces me dijo que a él le había emocionado mucho la columna y que le hacía ilusión que le hiciera una entrevista antes de morir. Me dijo que iba a morir, pues no sé, que le quedaba poco tiempo y que quería que le hiciera una entrevista antes de morir. Entonces yo primero tuve mucho miedo porque sabía que si hacía esa entrevista, pues egoístamente yo iba a estar muy mal mucho tiempo. Pero dije, coño, no puedes decir que no, ¿no? O sea, me dije a mí mismo, tienes que hacerlo. Y entonces le dije, bueno, vamos a hacer la entrevista cuando tú quieras, voy a la habitación a verte y lo hacemos. Y entonces me dijo, mira, me están haciendo ahora una operación. Él tenía una cosa de huesos muy dolorosa y entonces me dijo, me van a hacer una operación ahora para que puedas vivir lo que me queda, no sé, en un mes o lo que sea, con poco dolor. Era ponerle una especie de válvula de morfina o algo así. Y entonces me dijo, mira, como me dicen que la operación va a ir bien, a mí me gustaría poder disfrutar de la entrevista y poder hacerla bien, estando lúcido y tal. Y entonces vamos a hacer una cosa, van a hacerme la operación que es dentro de 2 o 3 días y nada, y yo te aviso, te mando un mensaje y vienes. Yo paralelamente estaba en contacto con sus padres, ¿no? Porque yo quería tener también la autorización de los padres porque era un menor, ¿no? Y saber si ellos estaban de acuerdo y todo esto. Y entonces la operación no salió bien y a partir de ahí ya David dejó de coger el móvil, etcétera, y se murió. Y entonces escribí una columna con los pocos datos que tenía, con el permiso de los padres, un poco dejando la huella que él había querido dejar con las pocas cosas que a mí me contó, ¿no? Se llamaba David y tenía 16 años. Y es otro de los momentos, ¿no? que me parece que engrandece la profesión periodística, no por mí, que yo era un testigo que pasaba por ahí y lo escribí, ¿no? Pero que eso que decía García Márquez, ¿no? Que es tan manido pero que es tan cierto, ¿no? Del periodismo como el mejor oficio del mundo, ¿no? El poder pensar que tu trabajo sea pasar por un sitio, ver algo así, escribirlo y compartirlo con gente, es muy bonito, ¿no? Y por eso siempre hay que llevar la libreta en ristre.